Bien, vamos a empezar entonces a la hora, sin perjuicio que se puedan ir uniendo otras personas en los próximos minutos. Muy buenas tardes a todos, yo soy Álvaro Ferrer, soy director ejecutivo de la Corporación Comunidad y Justicia. Para los que no nos conocen, Comunidad y Justicia es una corporación que se dedica a la defensa de los derechos humanos desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Nos abocamos principalmente a la defensa del derecho a la vida, la familia, fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, y la libertad religiosa. Tenemos tres ámbitos principales de acción. Uno, judicial. Nosotros litigamos en causas reales, digamos, en que están en peligro estos principios fundamentales. Tenemos un área de asesoría legislativa, estamos presentes en el proceso de formación de las leyes, queriendo proteger también estos principios, y tenemos un área de extensión y comunicaciones que difunde nuestro quehacer y organiza instancias como esta. Hemos querido iniciar un ciclo de conversatorio sobre algunos temas muy importantes que se están ventilando hoy día en la actualidad. Y hoy tenemos un tema muy importante, que es el del dilema de la última cama, directamente relacionado con el derecho a la vida. Antes de introducir específicamente este tema y dar algunas directrices sobre cómo vamos a desarrollar este conversatorio, quiero pedirles a todos, por favor, mantener durante la exposición sus micrófonos apagados. La idea es que hagamos algunas preguntas a los expositores que ya presentaré y que luego de eso demos paso algunos minutos a algunas preguntas del público que se podrán hacer levantando la mano directamente por Zoom o también a través del chat, en que les pediría a quienes las hagan las preguntas por el chat que se las envíen de manera interna a Ignacio Suazo. Él va a recibir las preguntas y luego las distribuimos al término de la exposición. ¿En qué consiste muy brevemente el dilema de la última cama? Hemos visto en Chile cómo la pandemia que estamos viviendo... Se congela mi video, perdón. Hemos visto en Chile, les decía, cómo la pandemia que estamos viviendo está colapsando el sistema de salud, y eso implica que los recursos para atender a los enfermos se pueden volver escasos. Todos fuimos testigos cómo se vivió un gran drama en otros países, principalmente en Europa, España, Italia, donde, según difundieron los medios, se tuvo que tomar la decisión sobre quién vivía y quién tenía que morir, puesto que no era posible tener recursos disponibles para atender a las personas. Según algunos reportajes, que Chile está llegando a ese momento difícil en que los médicos tendrían que optar. Y esa es una decisión muy difícil desde el punto de vista humano, desde el punto de vista ético. Para reflexionar al respecto, queremos conversar hoy día con dos expertos que han tenido la amabilidad, la gentileza de acompañarnos. En primer lugar, el doctor Carlos Rivera. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Él es médico jefe de la urgencia de la clínica de la Universidad de los Andes y profesor asociado de la misma universidad. Y también nos acompaña Luca Valera. Muchas gracias, Luca, por estar aquí hoy día, aunque sea a la distancia. Luca es director del Centro de Bioética de la Universidad Católica y también es profesor del Instituto de Filosofía de la misma universidad. ¿Se escucha? Sí. Entonces, sin más preámbulo, le pediría a los expositores que puedan activar su micrófono para que todos los podamos escuchar. Y Hola. Parto dirigiendo la primera pregunta a Luca. Y esa pregunta, Luca, es la siguiente. ¿A qué nos referimos con este dilema de la última cama? ¿En qué consiste específicamente? ¿Cuál es el conflicto, no solo técnico, sino sobre todo, cuál es el conflicto ético que hay en este denominado dilema de la última cama? Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Ignacio y a la Comunidad de Justicia por la invitación. Y gracias a todos los asistentes que están acá. Trataré de responder, digamos, bastante brevemente a esta pregunta. La idea digamos, que subyace a este dilema de la última cama es que, justamente como ya has dicho, puede llegar un momento en que en un hospital, en una clínica, etcétera, no haya recursos suficientes para atender a todos los pacientes, sobre todo los que necesitan de
una cama crítica, un ventilador, intubación, etcétera. Y por eso el médico tendrá que, o el equipo médico tendrá que decidir a quién asignar ese recurso escaso, encontrándose con más demanda de la oferta, podríamos decir así, ¿no? No es un tema novedoso esto, primero hay que decirlo, yo no soy médico, el doctor Carlos Rivera probablemente lo va a decir mucho mejor que yo, pero es un tema que los médicos enfrentan muy a menudo, con muchos recursos, probablemente, con la escasez de muchos recursos. Y no es un tema novedoso de la última cama, sino que ya en el 73, en un artículo, eh, un autor, Teres, escribía que había ese ritual de la última cama. Nosotros en Chile y en algunos países lo hemos transformado en un dilema de la última cama. ¿Qué se entiende con dilema a nivel filosófico? Es importante explicarlo porque las palabras nunca son inocentes, entonces hay que aclararla bien para saber de qué estamos hablando. El dilema es una situación problemática, efectivamente, a nivel filosófico, en que quien tiene que decidir, tiene que tomar, básicamente tiene que decidir entre dos opciones que se excluyen mutuamente. Y entonces, al elegir una, el que decide deja de lado la otra o abandona la otra. Mejor dicho, hay principios, hay valores que están en juego y usualmente es el mismo principio y entonces al elegir el que tiene que decidir, decidiendo por un curso de acción, va a priorizar una acción sobre la otra. El más clásico es el trolley problem, que yo creo que muchos conocen, es decir, un treno que va como que está yendo, no se puede parar, y entonces, y ahí hay personas que están trabajando directamente ahí, y entonces el treno, si no se para, va a atropellar a esta persona, entonces la va a matar. Son 5 personas. El que decide no puede parar el tren, pero puede mover la palanca al otro lado y ahí pasa una persona, entonces va a matar a una persona. Esa es la idea un poco del dilema, ¿no? Es decir, tengo que elegir si matar a 5 personas o matar a uno. El dilema, ahora para salir un poco del tecnicismo, pero el último tema filosófico, en un ámbito utilitarista es muy fácil decidir, ¿no? Cómo solucionar este dilema. Es decir, si yo tengo que elegir entre 5 vidas y una sola vida, ahí, o sea, los utilitaristas hacen un cálculo computacional muy sencillo de las utilidades y los beneficios, entonces decidirán matar a una persona para salvar a los 5, evidentemente. En otra perspectiva, más de principio a priori o valores a priori, etcétera, etcétera, donde no se calculan solo las consecuencias, es un poco más difícil porque es como priorizar los principios o los valores que están en juego. Cuando el valor es salvar la vida de cualquier persona, que sean 1, sean 5, afuera del cálculo utilitarista, digamos. Tiene, tiene mucho sentido. Es decir, nosotros siempre si tenemos que... El punto por cómo ha sido presentado este dilema de la última cama, es decir, tengo que atender a 2 o más pacientes y tengo solo una cama crítica, es justamente, yo creo que sea un error, porque los médicos no son la persona que mueve la palanca, como en el caso del trolley problem, es decir, no es que deciden de salvar la vida a una persona abandonando la otra, es decir, dejándola morir. Me parece que en el debate mediático, o sea, entendemos que es un tema que, digamos, puede gustarle a la gente, etcétera, etcétera. Me parece que en el debate, en el debate mediático, presentarlo así y decir, ¿saben qué? Los médicos cuando tienen que asignar una cama crítica, un ventilador, salvan la vida a uno y matan al otro, ese es el problema de fondo. Y yo creo que los médicos no hagan esto. No soy un médico, pero me parece que los médicos no hacen esta cosa, es decir, no deciden de salvar la vida a una persona y dejar morir a la otra, sino que siempre nosotros hemos dicho también en los lineamientos que fueron retomados por la mesa social, COVID, los médicos tratan
de curar a una persona y darle, digamos, todo el apoyo, los tratamientos que son más adecuados a su condición clínica, sabiendo de que muchas veces los recursos son escasos. Entonces, más o menos, digamos, a nivel general, este es el tema. El problema ético, que yo no lo llamaría un dilema. Y acá no es una cuestión de solo de terminología filosófica, sino de cómo nosotros planteamos el tema. Hay un tema más, es decir, cuando se dice el dilema de la última cama, parece que lo que nos importa básicamente es la cama y no el paciente, mientras que parece que los médicos están preocupados por la persona, no por no agotar los recursos. Muchas gracias, Luca, por tu explicación. Doctor Carlos Rivera, quería preguntarle, a propósito de lo último que decía recién Luca, que él sostiene que el dilema no es tan así, ¿eh? Que los médicos no dejan morir y ni mucho menos matan directamente a algún paciente por no asignarle un recurso médico, ¿cierto?, para atenderlo, sino que buscan siempre salvar las vidas en la medida de sus posibilidades. ¿Cómo lo ve usted? Y segundo, ¿qué tan cerca estamos en Chile de llegar a esa situación, de hecho, a esa situación fáctica en que eventualmente habría que elegir a quién poder tratar y a quién dejar morir? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los que nos están siguiendo hoy día. La verdad que tal como explica muy bien Lucas y Álvaro deja de entrever también, no es que los médicos decidamos quién vive y quién muere, porque no es nuestra función, sino que lo que hacemos nosotros es, no hay ningún paciente que no podamos cuidar, que no es lo mismo que podamos curar. Curar es restablecer la salud física, psíquica y social de una persona. En cambio, cuidar es darle un trato digno a la persona porque merece dignidad a la persona en sí, y esa es nuestra principal función. Significa que no siempre podemos salvar a todos y no siempre podemos salvar a esa persona en particular. Cada vez que nosotros nos encontramos en esta situación de escasez, que la verdad que siempre hay escasez en la casa, hay escasez en la economía, nunca los recursos van a ser suficientes, de modo que este dilema hoy día simplemente mediáticamente, tal como dice Luca, parece muy tentador llevarlo, pero la verdad que ha existido siempre. Yo soy cirujano, si tengo que llevar a un paciente a pabellón, siempre hay alguien que no puede entrar a pabellón al mismo tiempo, alguien tiene que esperar. Y si yo tengo una cirugía más urgente, probablemente el otro va a esperar. Y tal vez se puede complicar. ¿Y por qué? Porque yo pensé que ese paciente y tomé una buena decisión o una mala decisión basado en una apreciación totalmente objetiva o subjetiva dentro de lo que puede ser la objetividad de la medicina, que no tratamos máquinas, sino que tratamos personas, y decidí que en esa persona era más importante llevarla a pabellón antes que otro. Aquí estamos en una situación un poquito más compleja, porque obviamente se asocia una escasez generalizada de un recurso en particular que lo hemos llevado a una figura bastante artificial que es el ventilador. Y la verdad que el ventilador es solamente parte del problema, porque incluso hasta el que opera el ventilador es un problema. Entonces yo le diría que en realidad, cuando nosotros decimos esta situación, qué tan cerca estamos en Chile, en general, Chile siempre ha estado escasa las camas críticas, siempre, no es de ahora, es de toda la vida. De toda la vida hemos tenido que limitar ese recurso a veces. Y hoy día ese recurso no está disponible para todos, es imposible que esté disponible para todos. Y a veces está disponible en una ciudad, en un hospital, pero no en otro. Entonces yo diría que eso, Álvaro, es una de las situaciones que estamos ya enfrentando. Es decir, depende de dónde yo llegue y el momento en que llegue, puede ser que ese recurso no esté disponible. Entonces ahí obviamente los servicios médicos entran en jaque, entran en juego todos estos criterios que es muy importante tenerlos muy jerarquizados y muy bien planificados. Muchas gracias, doctor. Pensemos, aunque sea una hipótesis, ¿eh? de lo que podríamos llamar el caso mediático, el que nos ha propuesto la prensa, en que efectivamente tengo a dos y solamente puedo, dado el recurso técnico disponible, tratar a uno, cuidar al otro, como bien dice el doctor, ¿cierto? No es matar al otro ni dejarlo morir, es cuidarlo, pero solamente puedo sanar o intentar sanar, dado el recurso disponible, a uno de ellos. ¿Qué criterios? Me imagino que habrán criterios de naturaleza técnica, pero también criterios de naturaleza ética. Le quería pedir a usted, doctor, si nos puede orientar un poco cuáles podrían ser eventualmente criterios técnicos relevantes a tener presente
y luego Luca, que nos puede ilustrar con las consideraciones éticas que aplican en este caso. Bueno, aquí nosotros tuvimos una gran ventaja si nos comparamos con otros países, y eso yo creo que es re interesante. Nosotros nos pudimos preparar. España, Italia prácticamente se vieron sobrepasados por esto. Estados Unidos un poquito después, jamás pensaron que iba a llegar tan fuerte en algunas ciudades, sobre todo en California, en Nueva York, vimos lo que pasó en esa ciudad. Pero en Chile nos pudimos preparar, entonces se establecieron ciertos criterios y se recordaron ciertos criterios. Entonces uno de esos criterios es que íbamos a tratar de buscar temas, o sea, algunos recursos técnicos que nos permiten predecir qué pacientes tienen mejores posibilidades frente a un recurso limitado y calcular en base a cosas más objetivas las posibilidades que tenemos nosotros con los recursos que tenemos disponibles. Entonces ahí nosotros hacemos cálculos normalmente y llevamos ciertos criterios que además son muy importantes para cada paciente, no son generales. Entonces usamos cálculos como SOFA, que es un índice en base a laboratorio y en base a parámetros biológicos o parámetros clínicos. Usamos otro score de años de vida en buena calidad de vida o años de mala calidad de vida que podría tener si yo he ido a un determinado tratamiento. De modo que tratamos de ser lo más objetivos posible, pero aún así hay toda una valoración de la persona en su totalidad. Conversamos con la familia y tratamos de establecer también algunos criterios en base a algunas situaciones que se dan todos los días en los hospitales, en que hay pacientes que realmente no desean llegar más allá, y eso se limita a algunos esfuerzos terapéuticos porque parecen desproporcionados, a veces por la familia o también por el equipo médico, porque no tiene sentido. Muchas gracias, doctor. Luca, ¿qué criterios éticos, a tu juicio, aplican en este dilema hipotético, en el caso mediático que estamos conversando? Gracias. Yo sigo el discurso del doctor Carlos. Estamos de acuerdo básicamente en todo sin conocernos, así que eso ya, digamos, de verdad, pero no nos pusimos de acuerdo. O sea, el criterio ético principal que, o sea, el criterio que para nosotros, cuando digo nosotros, digo el Centro de Bioética, digo algunos colegas que me han ayudado a esclarecer todo esto. Creo que acá una colega que me ha ayudado, que Alejandra en otra ocasión estuvo también con ustedes presentando el libro de Ignacio, ¿no? Alejandro, sí. Hay criterios que nosotros consideramos justo, es decir, que no van en contra un problema de discriminación arbitraria, que eso sería el problema, y criterios que son injustos. Nuestro interés como centro de bioética surgió porque, no tanto por los criterios justos, que nos parecía más bien evidente, sino que por los criterios injustos. Y cuando digo criterios justos, más simplemente yo voy a repetir lo que ya ha destacado el doctor Carlos Rivera, es decir, hay que evaluar objetivamente, lo dijo muchas veces, la condición clínica del paciente a través de los instrumentos que ellos tienen, hacer una evaluación integral de la persona posiblemente, y ahí entran muchos factores, evidentemente, y por eso tratar de darle un cuidado proporcionado. Mencionó el tema de la proporcionalidad, es decir, ver cuándo efectivamente asignar una cama crítica, la oxigenación de alto flujo, lo que sea, es proporcionado para este paciente. Y eso es importante volver a repetir el principio, es decir, los médicos no abordan el tema del dilema pensando en dos pacientes y ver a cuáles le asignan uno u otro. Los médicos, si así entiendo bien, evalúan persona por persona, uno. Es decir, este es el paciente y entonces a él yo voy a cuidarlo o a curarlo cuando pueda de la manera más adecuada posible con los medios que tengo a disposición. Hay medios que me obligan éticamente, que son los ordinarios, que son a disposición y que entonces no son demasiado onerosos para el paciente, etcétera, etcétera. Y hay medios que no me obligan éticamente, que son los extraordinarios. Hay medios que son proporcionados a la situación clínica del paciente, es decir, a partir de una evaluación atenta de su condición clínica,
yo puedo decir que este medio es proporcionado, adecuado, y hay medios que son desproporcionados, entonces después se cae en los problemas o del empecinamiento terapéutico, o también cuando los medios ya no funcionan, de la futilidad, etcétera, etcétera. Esto, digamos, a nivel general, para situar un poco el tema. Hay criterios que son, para nosotros, decimos, injustos. Otros decían que eran justos, a nosotros parecen que no. El primer criterio injusto que se puede destacar, que también ha creado un cierto debate acá en Chile, es el tema de la edad. Nosotros, como estás diciendo, como Centro Bioética, empezamos a interesarnos por este tema, viendo efectivamente lo que estaba pasando acá, lo que estaba pasando en otros países, y ver si podía ser una situación que acá se iba también a presentar. Sobre todo, yo siendo italiano, creo que se escuche de cómo hablo, ¿cómo se llama? Me interesó mucho, hablando con algunos colegas de Italia, directores del Centro de Bioética, etcétera, que me decían, mira, hay este problema enorme, es decir, la sociedad de reanimación italiana está planteando el tema de que hay que excluir a algunos pacientes porque han superado un cierto límite de edad, ¿no? Y eso es problemático. ¿Por qué es problemático? No es problemático tanto porque la edad no sea uno de los factores que probablemente los médicos tienen en cuenta cuando tienen que decidir, ¿no?, cuáles son los medios más adecuados. Pero es problemático porque sería una discriminación arbitraria, en el sentido en que yo puedo encontrarme con un paciente que tiene 75 años y tener una condición física y clínica mucho mejor que un paciente de 25 años. Entonces, ahí sería una discriminación arbitraria. ¿Por qué? Porque se toma solo un factor que no es el todo para excluir o para admitir a otro paciente. Ese tema lo había levantado el periodista Abraham Santibáñez, y ahí también estaba otro tema de fondo, que es un tema importante, que es clásico, la ética médica, es decir, la idea de que algunas vidas valen más de otra, o sobre todo algunas vidas valen menos. ¿Por qué? Porque ya en su proyecto de vida han cumplido toda la etapa que tenían que cumplir. Por eso, si uno llega a los 70 años, se supone que una persona que tiene esa edad probablemente ha cumplido ya su proyecto de vida y entonces ya ha alcanzado todos sus metas, etcétera, mientras que una persona de 25 no. Y entonces eso se llama el criterio de los fair innings en ética médica, tiene ese nombre técnico. Es decir, cuántas metas ha alcanzado una persona en su vida. Y entonces dice, una persona que tiene 25 años no ha alcanzado, tenemos que dejarle la posibilidad de esto. Implícitamente se está diciendo que cuando uno llega a un cierto límite de edad, probablemente su vida vale menos, porque su vida vale a partir de los objetivos que ha podido lograr en su vida. Y por eso nosotros también como Centro Bioética ahí reaccionamos justamente para decir que no era un criterio justo eso, tratar de fijar este límite de edad. Hay otros criterios que son bien clásicos en la medicina también, que es el primero que llega, es el primero a ser atendido, que no nos parece adecuado en este contexto de extrema escasez de recursos. Hay también otro, o sea, uno de los casos más problemáticos, yo creo, sobre todo a nivel mediático, es si se presenta uno de estos dos pacientes, pongamos el caso, no quiero decir nada malo contra él, pero pongamos el caso de que el famoso futbolista Alexis Sánchez llega justamente al hospital y al mismo tiempo llega una persona que no es conocida, además de un barrio vulnerable. Podemos evaluar que es justo asignarle la cama crítica a Alexis Sánchez, que además juega en el Inter y yo soy de la Juve, entonces es importante decirlo esto. Podemos decir que es importante asignársela a él solamente porque parece que tiene un rol en el sentido común chileno, porque representa Chile mejor que la persona del barrio vulnerable o no. Eso es un ejemplo de discriminación arbitraria, es decir, que se basa en lo que la gente quiere, en un criterio un poco populista, es decir, sabe que a la gente le gusta más Alexis Sánchez que fulano desconocido, y entonces tendríamos que asignarle. Es un criterio injusto porque otra vez traiciona la medicina.
la medicina razona con evidencia clínica, con score, con SOFA, como dijo el doctor Carlos, y entonces ahí parece que estamos alejando un poco la medicina de su idea originaria. Hay otro criterio, ahora acá no voy a decirlos todos, pero es un poco para darle un poco un contexto sobre este tema. Muchas gracias, Luca. Doctor, quería preguntarle, se han publicado muchos documentos sobre orientaciones para atender este dilema. Hay uno del Centro de Bioética de la Universidad de los Andes, está el del Centro de Bioética de la Católica, está el de la Mesa COVID-19 y hay otro, ¿cierto? Uno muy conocido, el que se publicó en el New England Journal of Medicine, que ha influido mucho en estos otros. Yo quería preguntarle a usted, que está ahí en la primera línea, ¿cierto? ¿Cuál es la utilidad real que tienen estos criterios orientadores para la toma de decisiones ahí donde las papas queman? Bueno, yo creo que hay un consejo general que a nosotros nos ilumina bastante y que es muy útil al momento final en que los comités de ética lo que hacen es recomendarle a un médico en particular, en ese acto médico individual de un médico tratante sobre su paciente, pero es una recomendación. Porque hay tantos factores que favorecen o que interactúan en esa situación en que ese médico es el que realmente toma la decisión. Yo no puedo imponer como institución, como equipo, una conducta determinada, porque eso no sería lícito. Entonces, si bien es cierto, nosotros acompañamos la decisión de ese médico, pero yo soy jefe de una urgencia, por ejemplo, y si uno de mis médicos decide intubar a un paciente, yo no lo voy a forzar a tomar una decisión a menos que me parezca realmente desproporcionada en base allá a cosas que sean criterios muy objetivos. Pero cuando esos criterios no son tan objetivos, tenemos que darle la chance. Hay que recordar que muchos pacientes nosotros discriminamos de repente naturalmente, porque la situación que decía Luca, de hecho cuando yo les mencionaba uno de los criterios de los años de vida en buena salud que le quedan a una persona, es obvio que eso va muy relacionado con la edad. Pues. Mientras yo más años tenga, menos años de vida en buena salud voy a tener, que es natural, porque voy a ir adquiriendo ciertas patologías y ciertas desventajas, ¿no verdad? Propias de la edad. Pero si tengo 98 años y estoy consciente y estoy bien y soy sano, probablemente voy a tener muchas más posibilidades de salir adelante que un paciente diabético o obeso aunque tenga 23 años. Entonces, es muy importante la decisión individual del doctor. Así que yo creo que ese es un criterio que es muy útil al momento determinado. Los comités de ética asistencial, de ética clínica, incluso los comités de triage, lo que hacen es recomendar, no obligan. Y eso permite que todavía podamos jugar en esa la cancha chica, porque es muy, muy difícil, o sea, no es fácil. Y eso es todos los días. Nosotros hemos estado tomando decisiones difíciles toda la vida, porque es como en la casa, en qué pongo dónde pongo si me como esto, si ahorro, si compro, si gasto, en fin, esta es la economía, pero acá he llevado a las personas y eso es más difícil porque ahora estoy decidiendo sobre terceros, que a veces parece que no me involucrara, pero obviamente me involucra. Cuando alguien toma una mala decisión o lo que él cree que es una mala decisión, o la familia se lo va a enrostrar o él mismo se lo va a enrostrar. Es muy difícil, o sea, es muy, muy complicado. Muchas gracias, doctor. Yo tengo dos preguntas más y luego daremos paso a las preguntas del público. Luca, el doctor recién decía, son orientaciones las que nos dan estos comités de ética o estos documentos que emanan de ciertos centros de pensamiento, pero que finalmente el que decide es el doctor. Quería pedirte si tú puedes darnos algunas luces sobre cuál es el rol desde el criterio del doctor de prudencia médica en el caso concreto para tomar estas decisiones. Sí, yo creo que es lo fundamental, es decir, nadie reemplaza el doctor o se prefiere hablar últimamente de equipo médico, aunque claro, el último responsable es el doctor jefe, pero digamos, nadie reemplaza en su juicio prudencial al médico o al equipo médico, se toma en equipo esta decisión. Y por eso esas se llaman efectivamente orientaciones y los comités de ética lo que hacen es entregar algunas recomendaciones que nunca, digamos que son sugerencias más que una obligación de actuar de un cierto modo. Los comités de ética tienen este rol y entonces
es su fin, es decir, tratar de ayudar a esclarecer algunos principios, algunos posibles cursos de acciones, detectar cuáles son los valores, etcétera, en juego, y por eso sugerir un cierto curso de acción. ¿Para qué sirven estas orientaciones? Entonces sirven para, por un lado, también se ha mencionado en la literatura internacional, tú mismo estabas mencionando al New England y al artículo de Ezequiel Emanuel y colaboradores, ¿no? Ahí ellos mismos lo dicen, sirven las orientaciones, las guidelines sirven también para bajar el sentido de responsabilidad que tiene que tener probablemente un doctor o un médico en una situación tan difícil. Pensemos más bien, yo creo, afortunadamente creo que en Chile no estamos en esta situación, pensemos lo que ha pasado en Italia, que ha pasado en España, etcétera, etcétera. Me han contado amigos médicos de situaciones de verdad muy difíciles. Así que las recomendaciones sirven un poco para bajar la responsabilidad. ¿Por qué? Porque sirven para decir, mira, en un momento tan difícil, nosotros te entregamos algunos lineamientos que te pueden ayudar a razonar más rápidamente porque ya los principios tratamos nosotros de, o los valores tratamos nosotros de destacártelo, ¿no? Esas son orientaciones, sirven para orientar, es decir, guiar, pero evidentemente el último que decide ahí es el médico. Por eso también yo en alguna entrevista dije que los comités de ética en este sentido sirven, pero no sirven. Es decir, sirven porque ayudan a reflexionar sobre los temas. Tenemos que saber que los comités de ética, los más virtuosos, se demoran 1, 2, 3 horas en entregar un informe porque tienen que estudiar, etcétera, hay distintas figuras, pero los más virtuosos. En Chile tenemos, digamos, distintas situaciones a lo largo del país, entonces no es obvio de que todos los comités respondan con esa rapidez. Entonces, por eso la estrategia es un poco al revés, es decir, yo no quiero destruir la institucionalidad de los comités de ética, sino que sería justamente ayudar a los médicos a formarse, los médicos que están ahí todos los días, y entonces que a las 3 o las 4 de la noche tienen que tomar esa decisión y probablemente el abogado del comité de ética está durmiendo a esa hora, el médico, con todo respeto por los abogados, no mencioné a los filósofos porque es evidente que están durmiendo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Así que me parece más adecuado formar una conciencia ética, es decir, ayudar a que los médicos, el equipo médico puedan formarse esta conciencia ética. Nosotros, solo un ejemplo, nosotros como Centro de Bioética en este momento del COVID, etcétera, incluimos a un doctor que es el doctor Ricardo Castro, que trabaja en la UCI de la Católica. ¿Por qué? Porque él tenía más sensibilidad sobre los temas éticos, podía ayudarnos a presentarnos cómo era la situación y al mismo tiempo él podía ayudar allá en el hospital, en San Carlos, lo que sea, a tratar de ayudar a razonar a los otros colegas, ¿no? Entonces, me parece que esto es lo más adecuado, es decir, nadie reemplaza la prudencia del médico y por eso para ayudarle están los comités de ética, están las recomendaciones, pero está también un trabajo de todos los días, es decir, los médicos necesitan formarse en esta área y necesitan, estoy hablando sobre todo para los médicos que no conocen esto, necesitan saber que hay temas valóricos que están ahí detrás. Bien, muchas. Doctor, quería preguntarle lo siguiente. Lucas nos ha aportado bastante, usted también, en esta distinción entre los medios ordinarios y extraordinarios, o proporcionados y desproporcionados. Desde el punto de vista ético, los primeros serían moralmente obligatorios y por lo tanto irrenunciables. Los segundos no serían moralmente obligatorios y por lo tanto podrían renunciarse. Vive en Chile y ya se nombró aquí el nombre del Premio Nacional de Periodismo Abraham Santibáñez, que mediante una carta dijo que si es que a él le tocaba estar en esta situación, anticipadamente renunciaba a la posibilidad de que lo intubaran, ¿cierto?, para darle la posibilidad a otra persona. Pareciera que ahí se entiende que el uso de un ventilador mecánico es de suyo algo desproporcionado y por lo tanto no es moralmente obligatorio. Mi pregunta muy concreta ¿es posible decir que un determinado artefacto técnico o medio técnico es siempre desproporcionado
o habrá que verlo en el caso concreto según la situación del paciente? ¿Podemos nosotros renunciar anticipadamente a ciertos medios? ¿A priori es lícito hacer eso? Bueno, yo creo que la discusión que se vio, muchos pudimos leerla incluso en las notas editoriales del Mercurio y salió en varias, también y se discutió en varias redes sociales, en fin. Es difícil una voluntad anticipada tan categórica, sobre todo cuando se está renunciando no porque se esté en una condición de terminalidad o de desproporcionalidad por el objeto, porque, por ejemplo, colocar un ventilador mecánico para suplir un déficit ventilatorio transitorio que yo sé que tiene alta expectativa de salir adelante, no parece un medio desproporcionado. Pero ese mismo ventilador mecánico en una persona que tiene muy pocas posibilidades o ninguna de salir de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a la situación clínica que tiene el paciente y laboratorio, sí es un medio extraordinario, porque ahí lo que estoy haciendo es un empecinamiento terapéutico y estoy colocando un medio desproporcionado que, aunque no estemos en pandemia, está fuera de toda proporcionalidad y toda lógica. Por lo tanto, un medio en sí, un artefacto, no es de por sí o suyo desproporcionado por ser el artefacto. Porque uno podría decir entonces, bueno, no me van a poner una máquina de circulación extracorpórea, porque no tiene sentido, no me van a conectar a ECMO, para el que no entiende lo que es el ECMO, en el fondo es reemplazar el corazón y pulmón transitoriamente. Bueno, pero si yo lo estoy operando a un paciente del corazón, muchas veces tengo que usar esa máquina y no es un medio proporcionado. Pero en el COVID-19, conectar a ECMO parece bastante desproporcionado, porque los medios humanos y materiales que tengo que poner al servicio de este paciente son realmente demasiados en relación a la cantidad de pacientes que tengo que tratar. Entonces, Álvaro, cada medio tiene que ser juzgado en la situación y por lo tanto una declaración tan general es bastante discutible desde el punto de vista incluso ético. La autonomía del paciente tiene un cierto límite, porque nosotros tampoco podemos dejar morir a una persona, porque ese sería de alguna manera ser indolente, porque obviamente a veces con una mínima asistencia el paciente puede salir adelante. Ahora, si está esa persona en una situación de riesgo vital mayor y las posibilidades son pocas y expresó voluntariamente antes, conscientemente, que no quería ser conectado si estaba en una situación como esa, me parece razonable y nosotros lo que hacemos es respetar esa decisión anticipada. Pero no así si es algo totalmente transitorio que yo sé que ese medio no realmente es extraordinario y que está disponible. Lo voy a usar. Muy bien, muchas gracias. Y para finalizar mi intervención, a pesar de que se me ocurren más preguntas, pero queremos dejarle lugar al público. Luca, ¿a ti te parece que en estas voluntades anticipadas podrían, en sí juzgar intenciones desde el punto de vista moral, pero objetivamente en estas voluntades anticipadas podría haber algo de, llamémoslo así, voluntad eutanásica, o algo de imaginario eutanásico detrás de la promoción de las voluntades anticipadas? ¿Estás con el micrófono apagado, Lucas? Perfecto, ahora sí Ahí sí. Antes hay que dar un poco un contexto del, digamos, lo que pasa en Chile. En Chile no existen, o sea, todavía, digamos, no están legisladas la voluntad anticipada, entonces estamos hablando un poco de, no digo de ciencia ficción, pero por lo menos es algo de que por ahora no, digamos, no es que no tiene que preocuparnos, pero por ahora no existente. El problema de la voluntad anticipada, como siempre, justamente está en las anticipadas. Es decir, nosotros comunes mortales, digamos, que no conocemos bien la medicina, no podemos imaginarnos todos los cursos de acción y además expresar la voluntad sobre una condición que nosotros no conocemos a priori es muy peligroso. Pues sabemos, o sea, la cotidianidad, digamos, todos los días está mostrándonos de que nosotros en una distinta condición pensamos de una forma distinta. O sea, antes de la pandemia, ¿quién pensaba que nosotros podíamos estar acá ahora conversando de estos temas con total tranquilidad, etcétera? Y que la vida igualmente funciona también en cuarentena, aunque con problemas, pero estamos vivos todavía, ¿no? Es muy distinto pensar antes o pensar en la condición misma, ¿no? Entonces, el problema de que la voluntad no sea actual es un gran problema filosófico.
¿Por qué? Porque claramente yo no tomo las decisiones solo a partir de mis razonamientos, etcétera, sino también de los sentimientos, las emociones que viven una cierta condición. Y yo por no estar en esa situación no puedo saber más o menos cómo estaré. Claramente detrás de esta idea de Abraham Santibáñez estaba esa idea también de la voluntad anticipada, y de hecho algunos colegas de otras universidades, la USACH por ejemplo, han planteado el tema, es decir, tenemos que hablar de eutanasia ahora, tenemos que hablar de la posibilidad de decir antes cuáles son los tratamientos buenos, cuáles son los tratamientos malos, cuáles son los que me gustan, cuáles son los que no me gustan, etcétera, etcétera. Hay esa posibilidad, de hecho, mucho se retomaron esa idea de Ibáñez, de Santibáñez para decir esto, y creo que sea muy peligroso, porque otra vez, porque va en contra de lo que dice el médico, que no es que sea, digamos, sagrado porque lo dice el médico, pero es importante porque conoce mejor la situación y puede aconsejarnos en la condición, en la situación en la que nos encontramos, sobre cuáles son los mejores medios. Ahora, son dos temas distintos, es decir, una cosa es la voluntad anticipada, otra cosa es decir, rechazar un tratamiento porque es demasiado oneroso. Entonces, yo lo considero como desproporcionado, o algunos dicen extraordinario. Acá también los términos no son muy claros, pero cuando son medios demasiado demandantes, el médico no puede actuar en contra de la autonomía del paciente, y si tiene razones fundadas, por supuesto, porque si no tiene razones fundadas, no, y decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacerte esta intervención aunque tú no lo quieras. Entonces, son dos temas distintos. El tema además de la voluntad anticipada o de lo que, o sea, viéndolo ahora en el contexto actual del COVID, etcétera, también en la mayoría de los países, digamos, la voluntad anticipada no se aceptan por aquellas situaciones de emergencia extrema, como muchas veces son las situaciones en que se presenta el COVID. Es decir, sería bastante raro que un médico en la urgencia tuviera que, antes de pensar si salvar la vida o no a un paciente que llega a una situación muy crítica, tratar de preguntar si en algún lado él ha dejado escrito o no algún testamento, etcétera, etcétera. En ese momento el médico tiene el obligo de salvar la vida, porque no hay proporción entre salvar la vida y dejar morir al paciente. Entonces, ahí tenemos que pensar también que son situaciones muy extremas, y por eso parecía bastante desproporcionado justamente el comentario de Santibáñez, que por otro lado también habría un problema enorme a nivel mediático, porque creaba una cierta presión sobre otras personas que probablemente estaban en la misma situación, es decir, tenían 80 años, etcétera, etcétera, que no tenían, digamos, esa actitud heroica de decir yo voy a regalar mi ventilador, porque querían, efectivamente, cuando le pasara algo, querían que el médico lo cuidara. Entonces, fue desproporcionado desde el punto de vista mediático. Eso fue un poco el tema. Sobre el tema de la voluntad anticipada, hay cuestiones filosóficas importantes y también cuestiones prácticas, como les dije, lo de la urgencia, que es bastante problemático. Entonces, es distinto hablar de voluntad anticipada. Por supuesto, el tema filosófico, digamos, se queda el tema de la voluntad, etcétera, etcétera. Es distinto hablar de voluntad anticipada con respecto a una enfermedad crónica de largo curso, etcétera, y hablar de donde el paciente puede pensar, etcétera, etcétera, y hablar de voluntad anticipada para una situación de emergencia. Muy bien, muchas gracias, Lucas. Muchas gracias también, doctor. Le vamos a pedir ahora a Ignacio que dio tomando nota de algunas de las preguntas del público, que las pueda compartir con ustedes. Nacho, estás ahí con mi micrófono. No te escuchamos, Ignacio. O sea, está abierto el micrófono, pero no se escucha. ¿Ahí sí? Ya, Ahí perfecto. sí. Sí, en general hay un
debate muy interesante en el chat que creo que ya ha sido resuelto con lo que hemos conversado. Le pregunto si no a Patricia Gonel, que es la impulsora de la pregunta, si le parece satisfactorio con lo que se ha conversado, o tiene algo más que agregar, y puede abrir el micrófono, de hecho lo tiene abierto, así que te escuchamos, Patricia. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, no, en realidad entre Lucas y Carlos respondieron. Lo que pasa es que hice la pregunta porque tengo un caso cercano, muy cercano, de una persona que no tiene antecedentes de salud grave ni nada, pero dejó dicho que él, a su familia que no quería intubación por ningún motivo y está grave en el hospital y la familia no sabe qué hacer porque él dejó dicho que no quería intubarse. Por lo tanto, es un caso que me toca más bien cercano, entonces es como doloroso, porque yo entiendo lo que dijo Lucas y el doctor, que obviamente al final los médicos van a hacer todo lo posible para salvar a esa persona, pero si hay una voluntad realmente expresa de que no quiere intubación, que es una cosa muy compleja, la intubación, bueno, ahí el doctor quizá podría explicar más, pero es tremendamente invasivo. ¿Cómo ir en contra de la voluntad de esa persona? Es complejo, o sea, a eso iba la pregunta, pero efectivamente ustedes respondieron. En Chile no hay protocolo sobre ese tema, la voluntad anticipada, y efectivamente las medicinas hará todo lo posible para salvar a la persona, pero como me toca el caso, yo me imagino que debe ser muy complejo. No sé si el doctor quiere decir algo más. El doctor quiere agregar ahí. Sí, obviamente, Patricia, esa es una situación que nosotros vivimos prácticamente a diario. Es decir, le preguntamos a la familia si alguna vez se había conversado o algo así, porque ese es un antecedente más que obviamente ponemos en el contexto de la situación actual. Hay casos y casos. Si realmente está muy grave y tiene un pésimo pronóstico, aún intubándolo, probablemente vamos a respetar esa voluntad anticipada en esa situación de que aún con todos los medios terapéuticos, el sufrimiento y las condiciones hacen casi desproporcionado el conectarlo al ventilador. En cambio, por ejemplo, si conectarlo al ventilador, Patricia, pudiera realmente mejorarlo, y parece ser lo que necesita y está disponible, lo más lógico sería plantearle a la familia que, pese a que él manifestó estando sano, con todas las limitaciones que eso significa, que él consideraba que estaba afuera, a nosotros nos parece que una intubación breve por algunos días podría darle una chance, y lo que hacemos hoy día es a veces permanentemente estar haciendo pruebas terapéuticas, es decir, un mismo medio que parece extraordinario o parece ordinario un día, puede ser que 2, 3 días, una semana después, pase a ser extraordinario. Entonces, podemos hacer una prueba terapéutica en ocasiones. Entonces, eso también es una alternativa. Escuchen a su padre. Gracias, Carlos. Fuerza, que ojalá que todo salga bien. Po. Ojalá, Dios quiera. Gracias, Patricia. Gracias, doctor. Pido que si alguien tiene otra pregunta, levante la mano, mientras ordenamos también ahí el asunto de las preguntas a mano alzada. Yo también tengo una pregunta. Hablamos también, el doctor Carlos habló al comienzo muy bien, por lo demás, de la distinción entre cuidar y curar, y que lo fundamental de un médico es cuidar. Yo pregunto qué rol juegan acá los cuidados paliativos, y a la vez también cómo estamos en Chile, cómo estamos por casa, cómo está la provisión de cuidados paliativos en nuestro país en relación a otros países de Latinoamérica y el mundo. Eso, y la pregunta es para los dos, para ambos dos, como diría un futbolista. ¿Luca? Justamente, digamos, yo hablo un poco del tema a nivel filosófico, hago un poco una introducción, yo después creo que el doctor diga algo más preciso sobre el tema. O sea, justamente, repito lo que dijo Carlos, es decir, el tema de cuidar por sobre curar es un tema importante, se ha instalado en la bioética años atrás,
uno de los padres de la bioética, Daniel Kahneman, justamente dijo esto, dijo, nosotros estamos, o sea, usualmente estamos acostumbrados a pensar que los médicos salvan la vida y hacen todo lo posible y siempre tienen que tener éxito, ¿no? Como una medicina muy eficientista. Dicen, no, tenemos que, de una cierta forma, cambiar nuestra mirada y saber que la medicina no es Dios, básicamente, y que no es, o sea, que no podemos identificar la medicina con esta eficiencia, ¿no? Sino que la medicina, por lo menos en su origen, o sea, tenía otro sentido. De hecho, esto siempre un poco lo repito, la etimología griega de clínico no significa ni curar, ni etcétera, sino que significa doblarse sobre el paciente. Entonces, esto quizá es lo que se espera también de un médico. Y en eso entran los cuidados paliativos como una forma de doblarse sobre el paciente, es decir, saber que ya cuando no hay posibilidades o oportunidades curativas, también hay otra oportunidad. Es decir, hay la oportunidad de cuidar al paciente y tratar de aliviarle el sufrimiento, de mejorar su calidad de vida en lo que queda. Y saber que hay esta medida que es interdisciplinaria, integrada, etcétera, etcétera, que trata de mirar a la persona de una forma un poco más integral. Esto yo creo que se entiende que son los cuidados paliativos si, siempre hablo para nosotros que no somos médicos, si uno va en algún lugar donde se practican los cuidados paliativos. Yo he tenido la oportunidad de ir a la clínica familia y ver lo que pasa ahí, y es impactante porque uno puede ver efectivamente cómo hay esta mirada integrada sobre la persona, que es lo que nosotros esperamos. O sea, esperamos que el médico no nos trate como un cuerpo solamente, sino que como persona. Esta es un poco la diferencia entre una medicina eficientista, que yo digo, el doctor House es el ejemplo más claro, ¿no? No le importa al paciente, sino que le importa ganarle a la enfermedad. Al médico en general, y esto creo que la pandemia lo está de una cierta forma también enseñando. Al médico le interesa al paciente, le interesa este paciente, no otro, es decir, lo que está ahí, digamos, bajo su cuidado. Entonces, y al médico no le interesa ganar a la enfermedad, sino que le interesa ofrecerle los cuidados mejores que tiene, y los cuidados paliativos en esto son una buena oportunidad. Dentro de todo, en Chile todavía no lo tenemos muy desarrollado. Sabemos que había una propuesta de ley sobre cuidado paliativo que iba un poco de la mano con la de eutanasia. Sabemos todo el debate que hubo con el diputado Mirosevic, etcétera, etcétera. Yo creo que es una prioridad hoy en día, sabiendo de que efectivamente cuando el médico nos va a intubar, pero no es que inmediatamente se pasa a los cuidados paliativos, porque nosotros pensamos, digamos, que hay esa, digamos, esa dicotomía, ¿no? Hay alternativas de cuidado, etcétera, etcétera. Pero eso, yo me quedo hasta acá. Entonces, le dejo la palabra al doctor Carlos. Bueno, yo creo que Lucas ha dado en el clavo, es decir, cuando nosotros hablamos de humanidad en la medicina, es porque reconocemos la dignidad de la persona, en la cual nosotros nos tenemos que centrar en la persona humana y tenemos que hacer una medicina muy humana, muy cercana al paciente. Y es ahí donde el enfermo hoy día nos da esta pandemia la oportunidad de acompañarlo cuando la familia no lo puede hacer. Hoy día, acuérdense que la situación que estamos viviendo es totalmente distinta a una situación clínica normal. Una de las cosas que nosotros le tenemos que asegurar al paciente no solamente son las condiciones mínimas de confort, higiene, alimentación si es posible, alivio del dolor, auxilio espiritual si lo necesita o lo pide, acompañamiento. Y ahí estamos complicados, porque ¿cómo acompañamos a un paciente que tiene una enfermedad infectocontagiosa que nos puede matar a nosotros y a un tercero? Y a veces nos pasa que una familia nos confía, a mí en lo personal nos ha llegado, digamos, que me llama un familiar, están todos enfermos, y llega su madre a la clínica y sabe que es la última vez que la van a ver y renuncia a ir a verla porque sabe que no puede ir y no la vio nadie más. Y hoy día conversaba con varios doctores y he estado conversando en la semana, preparando un poco, aprovechando esta invitación y preguntándole a otros colegas cuál era la situación en sus hospitales. Y a veces ocurre, por ejemplo, que no alcanzan a ver ni siquiera el cuerpo del paciente, es decir, el cuerpo de su familiar. Aquí lo cerramos en una bolsa, se espera máximo 1 hora,
y después de 1 hora, si no ha llegado un familiar, que lo vestimos como astronauta para entrar muy de lejos, ni siquiera puede tocar al padre o a la madre o al hermano, al hijo, al que sea, y después lo vamos a cerrar, vamos a sellar ese ataúd y nadie ni siquiera lo va a poder acompañar a un funeral como uno cree que debería ser. Los ritos religiosos, todo se ha reducido. Es decir, es una situación bastante compleja, mucho más compleja. Entonces ahí los cuidados paliativos son muy importantes. Nosotros hemos llegado incluso a hacer videoconferencias para que le hablen al papá, a la mamá, al hermano, que se despidan, conferencias con WhatsApp, como lo estamos haciendo hoy día. Hemos descubierto otras formas que parecían antes imposibles y que son formas de humanidad también. Es decir, esa persona le pudo decir chao a la abuelita, se pudo despedir, decirle algunas palabras aunque ya no lo escuchara. Incluso se escuchan aplausos de repente del otro lado, vuela alto, en fin. O darle un auxilio espiritual, darle la extremaunción, darle el auxilio de los enfermos, la unción de los enfermos. Todo eso es muy, muy importante en este minuto. Y yo creo que no lo debemos olvidar. Y sobre todo cuando hay tanta presión hoy día en los medios, en que confunden esto y tratan de enredar a la opinión pública con esta decisión así como heroica de abandonar un tratamiento. La palabra heroica ahí me quedó dando vuelta a lo que mencionó Lucas. Cuando dicen heroica, no es ser heroico. Es decir, eso no es un héroe. Un héroe no es un suicida. Un héroe no es una persona que no valora la vida. La vida hay que valorarla en todas sus circunstancias, no importa la condición, hay que valorarla. Entonces, la vida no nos pertenece a nosotros. Entonces, nosotros que creemos de una forma, no nos parece que uno pueda disponer de su vida. Entonces, yo no soy dueño de mi vida. Se me dio por gracia y por lo tanto no puedo disponer de ella así tan livianamente. Entonces, eso de la disposición, decir heroico, a mí me hace un poco de ruido, eso. Eso, gracias, doctor. No sé si más preguntas, si alguien acá en el público estoy buscando, quiere como hacer algún comentario o... Álvaro, ¿algo más que agregar? Yo creo que uno puede hablar acá mucho rato, hay puntos muy interesantes. Sí, yo quiero agradecerle mucho a Luca y al doctor. Yo les decía al inicio que nuestra corporación intenta hacer su trabajo de manera muy modesta, pero siempre inspirar la doctrina social de la Iglesia. Y sí les confieso que es primera vez, y estando bastante involucrado en toda esta discusión sobre el dilema de la última cama, que escucho de manera tan clara un mensaje centrado en el respeto irrestricto a la dignidad de la persona. Que lo he leído muchas veces, en muchos textos, pero no me había tocado escucharlo de manera tan clara, así que les agradezco mucho, de verdad. Y como última cuestión que yo quisiera pedirles es, va un poco por ahí, porque la pandemia realmente nos ha puesto a todos en crisis desde todo punto de vista. Ahora estamos hablando de la crisis sanitaria, la crisis humana, también hay crisis económica. Estamos viviendo ciertamente un momento de crisis. La opinión, aquí no pretendo una respuesta de libro, pero ¿cuál es la opinión de usted respecto a si esta pandemia puede contribuir a que se realce ese valor inconmensurable de la dignidad de la persona? No solo desde la perspectiva médica, tal vez en una mirada más holística. ¿La pandemia nos está ayudando a tratarnos mejor, a considerarnos como personas, o tal vez la pandemia nos está llevando a tomar decisiones apresuradas en que nos tratamos como medios y no como fin? Una pregunta, digamos, no sé si filosófica, pregunta existencial de $1.000.000. No sé si. Sí. Los filósofos tendrían que tener una respuesta a eso, pero me da la gana de pasarle la palabra a los médicos. Bueno, yo trato de decir algo quizá un poco más modesto, ¿no? Bueno, una de las cosas más evidentes que siempre las crisis, ya los griegos lo decían, ¿no? La misma palabra lo enseña, son siempre una buena ocasión para repensar, para readaptarse, reajustarse, etcétera, etcétera. Claramente no es algo, digamos, por eso también está la dificultad de la respuesta, no es algo natural o más bien automático, ¿no?
es decir, o sea, hay que empeñarse en esto, hay que comprometerse, etcétera, porque si no, no es que la sola pandemia sirve para salir mejores de esto. O sea, la pandemia es una ocasión, es una circunstancia, y entonces ahí podemos ver qué hacer con esta circunstancia. En mi respuesta modesta, mi primera respuesta modesta es que no sé si va a ayudarnos a reflexionar sobre el sentido de la vida, pero sobre algunas cosas sí. Primera cosa, el concepto de salud que teníamos, el concepto de medicina que teníamos, siempre tratando de estar en el tema, ¿no? Carlos mencionó los héroes. A mí también, un poco tengo que decirlo claramente, me carga también la idea del médico como héroe, y está bien que vamos aplaudiendo, etcétera, hasta un cierto punto, pero parece que aplaudiendo estamos como lavándonos las manos y decir, ok, bueno, es asunto de ellos, nosotros después hacemos lo que queremos y entonces no somos corresponsables de ese tema. Es decir, ellos son los héroes y van a solucionar todo nuestro problema. No, el problema también acá en Chile, como en muchos países del mundo, es que este dilema de la última cama, es decir, la pandemia más en general se ha medicalizado, hospitalizado. Y sabemos de que hay que intervenir antes para no llegar hasta la UCI, ¿no? Entonces, acá en eso somos corresponsables y los médicos son personas como nosotros, no son héroes, entonces se equivocan como nosotros, hacen todo lo posible, están haciendo un trabajo excepcional, evidentemente, pero son personas como nosotros. Entonces, otro concepto de salud, sabiendo de que la salud no es solo algo individual, etcétera, sino que también tiene que ver con nuestras relaciones con el ambiente y lo está demostrando efectivamente esta pandemia, sabiendo de que tenemos mucho intercambio con los animales, que también hay que averiguarlo bien, etcétera. Entonces, también en ese sentido, la historia de la medicina ha ayudado a pensar en esto, es decir, de una idea muy individualista de la salud al comienzo, a una idea después de One Medicine. William Osler fue, digamos, entre los más importantes médicos que plantearon este tema, y ahora se va hacia One Health, digamos, hablo siempre de la literatura de los libros, es decir, nuestra salud tiene que ver también con cómo abordamos, cómo nos relacionamos con el ambiente, con la comida, etcétera, etcétera. Eso es importante. Una distinta idea de los médicos. Los médicos no son aquellas personas que solucionan los problemas en una idea eficientista de la medicina, sino que volvemos a la idea del médico que cuida de verdad, creo. Esa es mi opinión, es decir, médicos más cercanos, no solo el especialista que espera la consulta, etc. No, un médico más cercano que sabe que hay algunas limitaciones y con esas, digamos, pero adentro de estas limitaciones hace todo lo posible para respetar la dignidad del paciente. Entonces, por lo menos esos cambios. Después, que en todos nosotros se instile esa idea de que la pandemia nos está ayudando a cambiarnos. Ojalá que sea así, ojalá que pensemos más en las cosas que digamos, nos sostienen como personas, nos sustentan. Eso, pero digamos, está también a la libertad de cada uno de que esta pandemia sea una provocación, pero acá entramos también en el ámbito, digamos, espiritual en el sentido más profundo de cada uno de nosotros. Así que voy a dar una respuesta modesta y humilde, digamos, tratando de limitar un poco el tema. Muchas gracias, Lucas. Sí, tratando de responderle a Álvaro, en realidad es muy difícil, ¿eh? Yo suelo ser bastante optimista y creo que esta ocasión nos ha vuelto, primero nos hemos dado cuenta de la fragilidad de la vida, es decir, y de lo que nosotros establecíamos como algo dado. Es decir, yo podía salir, podía caminar, podía ir al cerro, podía hacer montones de cosas que hoy día no puedo hacer. Entonces, esa limitación del ser humano frente a algo que parecía ya dominado, la pandemia no estaba en el radar de nadie. Es decir, ya nos había alterado la vida octubre, bueno, vino esto y nos alteró más la vida, y nos damos cuenta que surgen las cosas buenas y las cosas malas. Yo prefiero pensar siempre en positivo y creo que vamos a salir fortalecidos muchos para muy bien. Es decir, yo creo que no solamente en Chile, sino que en el mundo entero nos vamos a dar cuenta que primero
tenemos que trabajar todos unidos. Hoy día se han abierto las bases de datos, hemos descubierto este tipo de plataformas donde muchas de las personas que nos están escuchando no nos conocemos y podemos estar conversando. Se han roto montones de paradigmas que antes no eran posibles. Yo creo que también los médicos nos dimos cuenta que no siempre podemos hacer todo lo que quisiéramos hacer con los pacientes porque los recursos son insuficientes, siempre lo han sido, pero hoy día es más evidente. Nos damos cuenta que a veces lo que hay que hacer es tomarle la mano al paciente, mirarlo, entrarlo, saludarlo a través de la ventana, aunque sea, pero que el paciente siente que estamos ahí. Muchas veces nosotros estábamos muy orgullosos del último escáner, del último resonador, y nos olvidábamos que estábamos tratando personas. Y yo creo que eso es una lección de vida. Los doctores no somos héroes, y ahí estoy muy de acuerdo con Lucas. Yo nunca he salido a recibir un aplauso desde que están aplaudiendo, porque no siento que lo merezco, digamos, porque en realidad también el tipo que conecta la electricidad para que la clínica o el hospital tenga electricidad también es un héroe, porque se podría quedar en su casa y no salir. Y si no fuera por él, no tendríamos electricidad, no podríamos estar conversando. De modo que la heroicidad no está ahí. Y lo otro que hemos aprendido a trabajar en equipo, que antes eso también era notorio, ¿verdad? Esto de triplicar la cantidad de camas críticas, reconvertir los hospitales, todos los subsidios, las cosas, las organizaciones, esto mismo ustedes de general ya llevaban trabajando un montón de tiempo, pero discutir otros temas es muy interesante. Yo creo que todo el mundo se ha motivado a hacer cosas que antes no se había motivado. Y hay un grupo de gente que, bueno, no va a sentirse llamado, pero los que han escuchado el llamado yo creo que despertamos, y los otros que también hemos tenido oportunidad de mirarnos en familia, es decir, volver a comer en familia porque estamos obligados, digamos, de alguna manera, estamos todos encerrados, pero eso también es bueno, tener oportunidad de conversar, tener oportunidad más para nosotros, mirarnos al interior un poco, tener oportunidad de ponernos de acuerdo, o sea, mirarnos al interior y decir, bueno, qué tan bueno, qué tan malo, no sé, yo creo que ha sido una visión exterior e interior y una oportunidad de salir muy fortalecido. Yo soy muy optimista, creo que esta pandemia nos va a ayudar como ciudadanos de un mundo civilizado, que no está muy civilizado, a darnos cuenta que en realidad somos nada, y que somos así una semilla chica que se la lleva el viento rápidamente y que, bueno, si estamos de paso tenemos que hacerlo lo mejor posible. Yo creo que eso es una oportunidad que antes no habíamos visto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias también, Lucas. Muchas gracias por ese optimismo, el enfoque positivo. Como dice San Pablo, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Y nos quedamos con un muy buen recuerdo de este conversatorio, el primero que hacemos. Creo que han sido excelentes invitados, realmente les agradezco. Gracias también a todos los que nos han acompañado. Los vamos a invitar prontamente a otros conversatorios sobre otros temas. Hemos estado muy involucrados como corporación en ciertos problemas que ha suscitado la pandemia en relación con la libertad religiosa, con la libertad de culto. Vamos a organizar otro también a propósito de las últimas sentencias que han estado hoy día en los medios, a propósito de inscripción de niños con dos madres y cosas semejantes, todos temas relevantes para el bien común, que es muy, muy bueno poder conversar. Nuevamente, muchas gracias, Lucas, muchas gracias, doctor, Carlos, gracias a todos. Vamos a quedarnos, les pido a los expositores un minutito más simplemente para sacar una foto aprovechando la tecnología, y a todos los demás nuevamente, muchas gracias. Que estén todos muy bien. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿dónde puedo encontrar las futuras charlas? No sé si la han visto. Ah, sí. Las vamos a promocionar también por redes sociales, ¿no? Para responderle. Ya vamos quedando 19. 18. Bueno, muchas gracias, pero de verdad ha sido muy interesante. Yo no conocía, bueno, conocía más bien a Ignacio, Vicente, nos hemos visto algunas veces, ¿no? Así que gracias, Álvaro, gracias, Carlos, ha sido muy provechoso escuchar, así que
muy bien. Muchas gracias, Lucas, lo mismo, y agradecerle a Álvaro, a Ignacio, a Vicente, a todos los que nos han invitado a esta charla. La verdad que fue muy entretenido y muy interesante escuchar a Lucas. Yo la verdad es que hice el curso de bioética en la Católica, entonces la verdad que estoy muy, siempre leo las cosas de la Católica, así que estamos más o menos bastante alineados en eso. Y estoy en la Universidad de los Andes, que en el fondo somos casi todos de la Pontificia Universidad Católica, de modo que efectivamente todos vamos por la misma vereda. Claro. Yo trabajaba antes en el campus biomédico de Roma, que qué interesante. digamos, siempre del Opus Dei, ¿no? Así que ahí claro. Sí. Seguramente ubica a Alessandro, ¿no? Pernigo. Alessandro Perlleno, sí. Él está con nosotros. Sí, lo sé, lo vi, sí. pero era casi 4 años atrás ya, digamos. Sí, lo conocía ya ahí en Roma, etc. Sí. Gran persona. Sí, gran persona, sí, lo mismo. Simpático. Sí, habla igual a ti. ¿Cómo están hablando con Alessandro?